Situación convulsa en Oriente Medio, posible subida adelantada de tipos de interés en Europa y medidas cortoplacistas tomadas en Estados Unidos. Un mundo a tres velocidades que a continuación analizaremos con Marc Ribes, director general de Activo Trade. Bienvenido, Marc, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues hoy nos levantábamos con el anuncio por parte de Bankinter de una emisión de bonos convertibles con la que intentará ganar solvencia para cumplir con las exigencias del Estado, o sea, del Gobierno y también del Basilea III. ¿Qué le parece, por un lado, este instrumento para Bankinter y también como activo de inversión para el propio inversor? Vamos a ver. Por un lado, para el inversor parece que es una opción, una alternativa, porque son obligaciones convertibles, parece ser, y el tipo de interés al 8%. Entonces es un producto de inversión que yo creo que se adapta bastante bien al mercado y que puede ser una alternativa interesante para el inversor. Básicamente las obligaciones convertibles se pueden convertir en acciones, ¿no? Entonces tendríamos que ver exactamente las particularidades del producto, pero no cabe duda que a los precios actuales pues puede ser una buena alternativa, siempre que lo utilicemos como es debido, por supuesto. Dicho esto, yo creo que en los próximos meses y durante todo este año vamos a ver en el mercado de bonos e incluso en el mercado bursátil movimientos en el sistema financiero. No cabe duda que es el sector que mayor volatilidad habrá, porque estamos en un punto muy incierto de cómo están las cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque yo creo que una ampliación de capital sería algo muy negativo para el inversor, porque ya ha sufrido suficiente. Si acuden al mercado de deuda, pues evidentemente para el inversor es una mejor noticia. Luego están las cajas y tendremos que ver todo el panorama financiero como queda, ¿no? Habrá fusiones, adquisiciones, habrá ampliaciones de capital. Sin lugar a duda, el sector financiero va a pasar este año muchísima volatilidad. No sé si te he respondido muy bien la pregunta. Yo creo que la parte de la inversión sí, es una buena opción. Y respecto a cómo veo el entorno financiero, nosotros creemos que con los sectores que hay es mejor olvidarse un poco del sector financiero y buscar oportunidades que las hay en otro tipo de activos, ¿no? Si a pesar de ello la gente insiste y quiere aprovechar los bajos precios en los que cotizan los bancos, pues seguro que habrán oportunidades, pero a corto y medio plazo nosotros preferimos estar en otros sectores y olvidarnos de la volatilidad. No quería abandonar este sector, Marc, porque según el diario alemán Handelsblatt, los test de estrés a los que se enfrentarán las financieras europeas esta primavera podrían arrojar que en futuros meses caigan en torno a un 15% en bolsa. ¿Asistiremos a este escenario entonces? Vamos a ver, depende de los test que hagan. Es decir, si hacen las mismas pruebas de resistencia que se hicieron estos meses atrás, ¿no? Pues y quizás suban los bancos. Es decir, si no se hacen con la consistencia que se tienen que hacer, ¿no? Fíjate que dieron unos resultados extraordinarios y luego resulta que en Irlanda quiebra el país por culpa de los bancos que fueran sometidos a estas pruebas, ¿no? Si se hacen como hay que hacerlas, efectivamente podría haber caídas, no sé si del 15, del 30 o del 5, pero evidentemente una volatilidad importante sí que debería de haber, porque fíjate que en Estados Unidos ya en 2008, cuando hubo la crisis, quebró un banco y afloraron las pérdidas que tuvieron que aflorar, sufrieron a corto plazo, pero ya están saliendo de la crisis, y aquí en España estamos en 2011 y parece que a cuentagotas se nos da la información y vamos, yo creo que volatilidad habrá, sin lugar a dudas. Y Europa parece que se enfrenta a una complicada situación. Por un lado, una posible subida adelantada de los tipos de interés sería beneficiosa para países fuertes como Alemania, pero por otro lado también se baraja la reestructuración de deuda de países periféricos como Grecia o Portugal. ¿A qué situación nos enfrentaremos realmente en Europa? ¿Qué medidas se tomarán? Yo creo que la situación que vivimos actualmente, económicamente hablando, es una situación muy compleja, ¿no? Y yo no pude vivir en la época del 1929, pero estoy seguro que no hay muchas diferencias en cuanto a la incertidumbre que hay, ¿no? Quizás ahora, pues, todas las prestaciones sociales, la capitalización de la riqueza, etcétera,
hace que la gente pues no tenga hambre, al menos en el mundo occidental estoy hablando, ¿no? Estamos sufriendo, pero al menos pues oye, vamos tirando, ¿no? Y eso calma un poco los ánimos sociales. Entonces, todo este proceso que estamos teniendo en Europa es un proceso muy complejo. Fíjate, por un lado, que estamos intentando integrar economías muy dispares, muy heterogéneas, con políticas comunes, ¿no? Entonces encontramos zonas como Alemania, que es el motor de Europa, básicamente centrada en exportaciones. Le interesaría evidentemente un euro débil, y la subida de tipos de interés pues le va a perjudicar, porque de cara a exportar pues va a ser menos competitiva, con una tasa de paro extraordinaria. Y podríamos decir que en Alemania han hecho las cosas muy bien, ¿no? Y básicamente han hecho una cosa tan sencilla, que es ahorrar y trabajar, cosa que aquí no. Aquí se ha intentado especular para ganar a corto plazo. Dicho esto, y que en Alemania está muy bien, además en Alemania ya en Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron una inflación del orden del 1000%, y su propia cultura les hace ver pues la inflación como un peligro sobrenatural, ¿no? Casi. Entonces es normal que el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos de interés, porque hay tensiones inflacionarias en los países emergentes, en Estados Unidos, y en Europa pues parece que podría haber por parte de Alemania algo de inflación. Sin embargo, si miramos el resto de Europa, todo lo que no es Alemania, nos encontramos con una economía que crece anémicamente, en algunas zonas con una fuerte recesión y crisis. Entonces, evidentemente, la subida de tipos de interés no beneficia para nada a Europa. No sería la primera vez que Trichet tiene que rectificar, dar marcha atrás o rectificar su decisión. Ya lo hizo en 2008. Y yo creo sinceramente que si sube tipos de interés, la misma subida hará que tenga que bajarlos o mantenerlos, ¿no? No podemos olvidar que el nivel de tipos de interés ya es muy bajo, y que una pequeña subida pues sigue siendo unos tipos de interés muy bajos. De todos modos, lo importante yo creo que va a venir este mes de marzo, que es saber si efectivamente Europa, las autoridades monetarias no nos van a defraudar esta vez y van a reestructurar la deuda a los países que están sufriendo, ¿no? Como puede ser Grecia e Irlanda. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, porque este país parece que en junio tendrá que rendir cuentas de todas las medidas cortoplacistas que ha tomado para mejorar la situación económica. Se habla incluso de que se podría llegar a tomar un quantitative easing 3. ¿Será posible esta situación? Sí, sí. Además me gusta la pregunta que me haces, ¿no? Porque me dices medidas cortoplacistas. Efectivamente es así. En Europa, volviendo un poco al tema, si me permites, se toman medidas largoplacistas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacemos es sufrir a corto plazo con medidas que lo que pretenden es reducir el déficit e intentar converger un poco entre las diferentes economías, ¿no? Evidentemente eso puede tener un lustro o 5 años de sufrimiento dentro de la economía europea, porque la situación es compleja. Luego pues la gente de los países periféricos, que han tenido un nivel de vida por encima de sus expectativas, van a tener que adaptarse a un nuevo nivel de vida, reducción de créditos, etcétera. Y claro, todo eso a largo plazo, en mi opinión, pues puede provocar que efectivamente la realidad económica europea pues tenga futuro, y quizás esta crisis lo que haga es fortalecer la unión, y dentro de unos años veamos el punto de partida en esta crisis, ¿no? Es una opinión personal. Estados Unidos ha tomado decisiones cortoplacistas. El primer paquete de estímulos, quantitative easing, básicamente lo que vino a hacer es salvar el sistema de la quiebra. Es así de duro, pero así de real, ¿no? El riesgo sistémico era una realidad y se evitó. Entonces los bancos lo que hicieron, en lugar de utilizar el dinero que los bancos centrales inyectaron a la economía para prestarlo a los consumidores y que ellos pudiesen consumir más y por tanto las empresas producir más y contratar más gente, lo que provocó es que los bancos americanos obtuviesen dinero por parte de los bancos centrales y los invirtieran en letras del tesoro. Yo me financio el 0,5 y lo rento al 1,5 con letras del tesoro, ¿no? Entonces eso ha salvado los balances bancarios,
que puedan ganar dinero. El gobierno también ha ganado dinero en las operaciones que ha hecho de inyección de capital a los bancos, pero no ha tenido el resultado previsto en la economía. Por eso se ha hecho el segundo paquete Quantitative Easing 2, que este paquete básicamente lo que viene a hacer, te lo resumo muy rápido, digamos que han creado una economía artificial, una economía inyectando 2 trillones de dólares, que es una cantidad, yo creo que nunca en la historia ha estado, ni si sumásemos todos los paquetes de toda la historia juntos, llegaríamos a este nivel, ¿no? Entonces, esa economía paralela que han creado, esa esfera financiera, lo que tiene que hacer es entrar en la economía real. ¿De qué forma? Por ejemplo, comprando letras del Tesoro americano. Si compran bonos americanos, los precios suben y los bancos ya no pueden rentabilizar la liquidez que tienen en el mercado de renta fija. Entonces tienen que prestar. Compran también bonos hipotecarios. Comprando bonos hipotecarios, lo que intentarán es que los bancos den hipotecas y que se recupere el mercado inmobiliario. Si se recupera el mercado inmobiliario, el efecto riqueza de la gente verá que suben las acciones americanas, suben los planes de pensiones, suben las viviendas, y todo eso hará que la gente, oye, voy más holgado, voy a consumir. Parece que las cosas van bien, ¿no? Y están atacando ahí, comprando bonos hipotecarios, ¿no? Con ello, básicamente, lo que quieren es crear puestos de trabajo y recuperación del mercado inmobiliario. Estos dos datos que regularmente publican los estadistas americanos, ¿no?, con diferentes tipos de datos macroeconómicos, pues son básicamente los datos que hoy en día más peso tienen en la economía. Si en junio vemos que la economía americana ha conseguido ya tomar su propio camino, es probable que demos ya por finiquitada esta crisis y luego nos enfrentaremos a otros retos que pueden ser sacar todo este dinero del mercado y evitar inflación. Ojalá estemos en este punto y no tengamos que ver un tercer paquete. Entonces la situación podría llegar a ser preocupante. Sin duda, con todo lo dicho, se puede ver que hay un mundo a 3 velocidades: Europa, Estados Unidos y emergentes. ¿A qué futuro nos enfrentamos? Pues un futuro lleno de retos, ¿no? Es un futuro que por una parte nos enfrentamos al inicio real de la Unión Económica Europea, cuando las autoridades han visto que efectivamente necesitan ponerse manos a la obra y crear este entorno común en Europa. Nos necesitamos y estoy convencido de que vamos a superar esta crisis pues fortalecidos, ¿no?, a pesar de que ahora estamos en un momento complejo. Luego tenemos Estados Unidos, que vamos a ver cómo terminan estas medidas cuantitativas. No cabe duda que Bernanke, cuando antes de ser presidente de la FED, dijo que en caso de recesión volaría en helicóptero repartiendo billetes, y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Tenía muy claro lo que podía llegar a hacer y el destino le ha deparado la peor crisis desde 1929, y es seguramente la persona más indicada porque es quien más sabe de ese espacio económico, ¿no? Y lo ha podido llevar a hacer. Veremos lo que pasa. Es una situación nueva, nadie sabe qué puede pasar. De momento han salvado al sistema capitalista, que no es poco. Y finalmente hay los emergentes. Los emergentes de momento están salvando un poco todo el tema están sustituyendo al consumidor americano, están comprando bonos, están financiando a Estados Unidos a que pueda salir de la crisis. ¿Y qué pasará cuando la economía emergente llegue a su techo? Que es probable que ya estemos en él y que haya una recesión, porque las recesiones existirán, la economía es cíclica, y veremos si tenemos una desaceleración, un soft landing que llaman los americanos, o tenemos una recesión. Entonces, todos estos retos que tenemos económicamente hablando en los próximos años pues van a traer, sin lugar a dudas, yo creo que unos 5 años más de volatilidad en los mercados, y esperemos que dejen una economía llana para que las próximas décadas por fin podamos vivir años tranquilos, si es que los mercados financieros alguna vez lo fueron. Esperamos que el futuro venidero sea más positivo. Marc Ribes, director general de Activo Trade, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir viendo los vídeos de los mejores expertos en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.